¿Cuándo debe ser considerada científica una teoría? ¿Hay un criterio para determinar el carácter o estatus científico de una teoría? Estos son los problemas que quería abordar Karl Popper en 1919, quien nació en Austria en 1902 y es considerado uno de los filósofos más importantes en la historia moderna. Popper argumentó que las teorías científicas se distinguen de las teorías no científicas en la pseudociencia por ser afirmaciones falsables sobre el mundo. Popper propuso una solución al problema de la inducción, argumentando que no hay necesidad de inducción en el método científico. El método de la ciencia consiste en proponer teorías conjeturales que luego se someten a rigurosas pruebas en el intento de falsificarlas. Las teorías que no superan estas pruebas deben rechazarse y las teorías que sobreviven a los intentos de refutarlas pueden aceptarse tentativamente, pero no se han demostrado que sean ciertas. Popper formula 7 conclusiones teniendo en cuenta las comparaciones que hacía entre las teorías de Einstein y las teorías de Adler o Freud. 1. Es fácil obtener confirmaciones para una teoría si lo único que buscamos son maneras de confirmarla. 2. Las confirmaciones solo cuentan si son el resultado de predicciones riesgosas. 3. Toda buena teoría científica implica una prohibición, es decir, prohíbe que ocurran ciertas cosas. Por ejemplo, la teoría de la gravedad prohíbe que los cuerpos empiecen a flotar por el aire. De ocurrir esto, la teoría habría sido falsificada. 4. Una teoría que no es refutable no es científica. La irrefutabilidad no es una virtud, sino un vicio. 5. Todo genuino test de una teoría es un intento por desmentirla. La testabilidad lleva a la refutabilidad. 6. Los elementos de juicio confirmatorios no deben ser tomados en cuenta excepto si son el resultado de un test de la teoría. 7. Algunas teorías genuinamente testables, después de hallarse falsas, siguen contando con el sostén de sus admiradores. Esto es basado en la reinterpretación de la teoría. Popper compara la teoría gravitacional de Einstein con la astrología. Siempre va a haber una manera de refutar la teoría de la gravedad. Esta es explicada por Einstein con que la curvatura del espacio tiene como consecuencia la gravedad. Sin embargo, si mañana resulta que pudimos llegar al centro de la Tierra y nos damos cuenta de que adentro no hay lo que suponíamos, porque en realidad no sabemos qué hay en el centro de la Tierra, sino que todo lo suponemos, sino que hay aliens adentro que nos alan hacia el suelo con hilos, la teoría de Einstein ha sido refutada porque tiene lineamientos claros de qué puede y qué no puede pasar. Así que si en un momento pasa lo contrario a lo expuesto en la teoría, esta es falsificada. Si lo comparamos con la astrología, Popper la describe como una pseudociencia, porque se basa en el sesgo de confirmación. Por más pruebas que le muestres a un astrólogo de que no hay ninguna base científica para la astrología, no creerá que esta es mentira. La astrología no sigue un esquema o un lineamiento, se basa en destruir la testabilidad de la teoría porque simplemente no hay teoría. La astrología toma afirmaciones muy amplias que simplemente no se pueden refutar. El problema de la inducción. La inducción es un tipo de razonamiento en el que una persona observa un fenómeno que siempre ocurrió en el pasado y basado en sus observaciones predice que en el futuro siempre va a ocurrir el mismo fenómeno. David Hume describe el problema de la inducción y argumenta que cuando se hacen argumentos inductivos estamos asumiendo que el futuro siempre se comportará como el pasado. Estamos proyectando nuestras propias creencias en los fenómenos que ocurrirán en el futuro sin ninguna justificación. Y aunque es la forma natural en la que pensamos los humanos, según él, no tiene ninguna base ni justificación. Para Hume no es imposible que en el futuro las observaciones que hicimos en el pasado dejen de ser uniformes y se comporten de una manera diferente. Karl Popper es uno de los filósofos que también niega que la inducción sea quien conduce a la ciencia. Para Popper, lo que hace la ciencia no es la inducción, sino la teoría de la falsabilidad. Él plantea que en la pseudociencia se hacen postulados de una manera vaga y simple, con el propósito de que estos sean irrefutables, mientras que la ciencia siempre se postula con la posibilidad de ser refutada. Si algo es irrefutable, no es ciencia. Para Popper, las teorías se hacen falsables cuando se realizan predicciones precisas y exactas que demarcan qué puede y qué no puede pasar. Entre más exacta sea la teoría, más falsable es y de esta manera es más científica. Popper critica a Hume porque su explicación no es filosófica sino psicológica, es decir, Hume dice que aunque la inducción no es la que guía la ciencia, es el comportamiento natural de los seres humanos. Pero Popper explica que esta explicación psicológica que da Hume puede explicarse también por costumbres o hábitos, no solo comportamientos inherentemente psicológicos. Popper no refuta por completo la inducción, puesto que también dice que entre más veces una teoría no sea falsificada, es más confirmada. Ojo, esto no le niega importancia a la falsabilidad, pero por ejemplo, tenemos muchísimas pruebas de que la Tierra es redonda y vivimos en un sistema solar
dentro del universo, desde que los barcos van desapareciendo de manera vertical entre más se alejan de una costa, o como la proyección de una sombra varía entre diferentes lugares del planeta, que fue uno de los primeros experimentos que realizó Eratóstenes para calcular la circunferencia de la Tierra, hasta fotografías tomadas por satélites o por astronautas que demuestran que la Tierra se encuentra en el universo. Sin embargo, aunque tengamos muchas pruebas de esto, es una teoría científica, porque a pesar de esto sigue siendo falsable. Si mañana llega una científica y comprueba que la hipótesis de la simulación es cierta y de X o Y manera encuentra el código del juego y se da cuenta de que estamos metidos en los Sims, pues nada, ha sido refutada la teoría de que nuestro planeta se encuentra en un sistema solar y nos dimos cuenta de que realmente estamos en la memoria de un computador. Popper y la inducción versus la deducción. La creencia de que podemos comenzar con observaciones puras sin nada que se parezca a una teoría es absurda. Este absurdo queda bien ilustrado por la historia del hombre que dedicó su vida a la ciencia natural, anotó todo lo que podía observar y transmitió su inapreciable colección de observaciones a la Royal Society para que se le usara como material inductivo. Esta historia nos muestra que, si bien la recolección de escarabajos puede ser útil, la de las observaciones no lo es. Las observaciones siempre son selectivas, ya que las limitaciones de ser un ser humano no te permiten observar todo lo que en un lugar particular hay por observar. Aparte de esto, las observaciones siempre son subjetivas, no solo por el punto de vista de cada uno, sino por la manera en la que se describen, puesto que siempre deben ser clasificadas y se verán de manera diferente por cada persona. Popper pone un ejemplo para explicar esto. Un animal hambriento divide el medio ambiente en cosas comestibles y cosas no comestibles. Esta es observación, pero un animal que está en fuga ve el mundo separado por caminos por los que puede escapar y lugares en los que puede esconderse. Es decir, las observaciones del mismo lugar cambian basado en las necesidades de cada uno de estos animales. Entonces, en la ciencia, un científico puede ver el mundo basado en sus nociones preconcebidas o en sus intereses teóricos personales. Por ejemplo, Andrew Wakefield realizó un estudio en donde tomó a 12 niños que recientemente habían recibido la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubiola. El hombre dice que de estos 12 niños estudiados, 8 tenían autismo y que el autismo era causado por estas vacunas. Primero, él ya venía con un sesgo de confirmación. Él sabía qué información quería publicar y buscó a familias que ya de por sí estuvieran culpando a la vacuna por el comportamiento y los cambios en sus hijos. Wakefield le pagó a los padres de estos niños porque él ya sabía que tenían problemas de comportamiento. Segundo, el estudio lo hizo en Inglaterra, en donde el 90% de los niños ya se habían aplicado la vacuna. Se estima que había 11 millones de niños en Inglaterra en ese momento, haciendo que la muestra de 12 niños no sea para nada comparable con la realidad, ya que como sabemos en un estudio el tamaño de la muestra es muy importante para determinar la viabilidad de este. Tercero, y teniendo que ver con la falsabilidad de Popper, todos los científicos que replicaron su experimento encontraron que el autismo y la vacuna no tenían nada que ver entre sí. Wakefield entonces se basa en sus propias nociones preconcebidas para hacer ciencia totalmente falsa. ¿Qué es lo primero, la hipótesis o la observación? Es soluble, como lo es el problema. ¿Qué es lo primero, la gallina o el huevo? La respuesta al último interrogante es un tipo más primitivo de huevo y la respuesta al primero es un tipo más primitivo de hipótesis. Sabemos que claramente las hipótesis provienen de observaciones. Sin embargo, Popper explica que las observaciones suponen un marco de referencia, un marco de expectativas. Si una observación creaba la necesidad de una teoría, es porque ninguna teoría anteriormente descrita lograba explicar el suceso. Para Popper, las ideas no son innatas, siempre provienen de expectativas o conocimiento previo. Así entonces, alinea sus ideales más con la deducción que con la inducción. Según Popper, ninguna regla puede garantizar la verdad de una generalización inferida a partir de observaciones verdaderas. Así se repitan una y otra vez. El éxito de la ciencia no se basa en las reglas de inducción, sino en la suerte, el ingenio y las reglas deductivas de la argumentación crítica. La ciencia debe comenzar con mitos y con la crítica de estos, más no con la recolección de observaciones ni inventando experimentos que no tienen ningún planteamiento teórico. Las teorías no son dogmas y no hay que creer en ellas. Siempre deben estar abiertas a discusión y a mejorarlas. La actitud crítica es crucial en la ciencia. Siempre se debe estar dispuesto a descubrir los puntos débiles de una teoría para así mejorarla. Para ser científico, debes estar siempre dispuesto a que tus teorías sean falsificadas. No pueden ser creencias sino hechos que pueden ser verificados por otros. Conclusiones. 1. La inducción, es decir, la inferencia basada en muchas observaciones, es un mito. No es un hecho psicológico, ni un hecho de la vida cotidiana, ni un procedimiento científico. 2.
El procedimiento real de la ciencia consiste en trabajar con conjeturas, en saltar a conclusiones, a menudo después de una sola observación. 3. Las observaciones y los experimentos repetidos funcionan en la ciencia como test de nuestras conjeturas o hipótesis, es decir, como intentos de refutación. 4. La errónea creencia en la inducción se fortifica por la necesidad de un criterio de marcación. Según se cree tradicional pero erróneamente, solo lo puede suministrar el método inductivo. 5. La concepción de este método inductivo como el criterio de verificabilidad supone una demarcación defectuosa. 6. Nada de lo anterior cambia lo más mínimo como afirmar que la inducción no hace seguras a las teorías, sino solo probables. Creen que la ciencia se basa en la inducción o en la falsabilidad, ambas o ninguna.